vamos a resolver esta otra parte de este examen que ya hemos iniciado. Dice así la pregunta: considere la siguiente información para responder los ítems 31 y 32. La siguiente representación gráfica de la función lineal f corresponde a la ganancia f de x obtenida por vender x unidades de un producto. Muy bien, entonces es una función lineal y la pregunta es que ¿cuál es el criterio de f? Muy bien, recordemos que una función lineal es f de x mx más b, ¿verdad? Entonces ocupamos esos dos valores, m y b. Para eso vamos a utilizar los puntos que nos dan en la gráfica. Esas son las coordenadas de esos dos puntos, 100,0 y 0, menos 250.000. Muy bien, para una manera más fácil y rápida de hacer esto, vamos a utilizar la calculadora en modo de 5.1. Ingresamos estos dos puntos. En medio vamos a colocar un 1 en cada uno para completar los espacios que nos pide la calculadora. Muy bien, acá nos va a dar dos valores. X nos va a representar el valor de m de nuestra función y y nos va a representar el valor de v de esta función. Por lo tanto, m es 2500 y b es menos 250.000. Por lo tanto, nuestra función o el criterio de la función que estamos buscando es la opción C, 2500x menos 250. Para la pregunta 32, usando la información anterior, nos dicen que cuántas unidades del producto se deben vender como mínimo para no tener pérdidas. Eso significa que las ganancias deben ser 0. Entonces, teniendo la función ganancia, lo que vamos a hacer es igualarla a 0 y despejar la x para así determinar la cantidad de producto que se debe vender. Despejando esto, simplemente pasamos los 150.000 a sumar con 0 y el 2.500 a dividir, esto nos da 100. Eso quiere decir que se deben vender 100 productos para no tener pérdidas. Pregunta 33. Considere las siguientes proposiciones referidas a la recta dada por y igual a mx más b, con m menor que 0 y la cual interseca el eje x en el punto 2,0. Muy bien, vamos a analizar estas dos opciones o dos proposiciones con la información que nos dan. M, recordemos que es la pendiente, eso quiere decir que es menor a 0, o sea, es negativa. Bien, hagamos un bosquejo rápido de la gráfica. Este es el punto 2,0 por donde supuestamente pasa esta recta y como su pendiente es negativa debe tener esta inclinación, ¿ok? Si fuese positivo, la inclinación sería para el otro lado. Muy bien. Entonces, acá podemos ver que no interseca, el B es negativo, según lo que dice acá, pero el B es la parte donde interseca el eje Y, que en este caso vemos que es positivo. Y además, la 2 dice que la recta pasa por el origen es el punto 0, 0. Eso quiere decir que ninguna de las dos proposiciones es verdadera, o sea, ninguna es verdadera. Por eso es la opción B. En la pregunta 34 dice si el vértice de la gráfica de una función cuadrática f es el punto menos 1, menos 2 y f de 0 es igual a menos 1, es decir, la imagen de 0 es menos 1. Ese es otro punto que pertenece a la gráfica de la función. Entonces, ¿cuál es el ámbito de f? Muy bien. Hacemos un pequeño bosquejo de la gráfica de esta función. Debe ser cóncava hacia arriba, les explico por qué. Bueno, el vértice es menos 1, menos 2, como este punto. Y además pasa por este punto que es 0, menos 1, lo que dice acá. De otra manera, si fuese cóncava hacia abajo, no podría intersecar a este punto. Por eso es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, el ámbito, que es lo que nos están pidiendo acá, va a ir desde el menos 2 hasta infinito. ¿Ok? Por lo tanto, es la opción B. Para la pregunta 35, si f es la función logarítmica dada por f de x igual al logaritmo en base b de x con f de 625 igual a 4, entonces, ¿cuál es el valor de b? Acá lo que vamos a hacer es utilizar la función, sustituimos el 625 por la x y lo igualamos a 4 para poder despejar la b. En este caso vamos a pasar de una notación logarítmica a una notación exponencial. Observen que la b es la base del logaritmo. Por lo tanto, sigue siendo la base de nuestra notación exponencial. El 4, que era el resultado, ahora pasa a ser el exponente y el 625 el resultado. Para despejar la b, simplemente calculamos la raíz cuarta de 625.
lo cual nos da 5. Eso es lo que colocamos en ese espacio para responder esta pregunta. En la pregunta 36, considere las siguientes proposiciones referidas a la función s dada por s de x igual a 300.000 más 2.000x, la cual describe el salario mensual s de x en colones que recibe el empleado de una empresa por venta de x cantidad de artículos. Proposición 1 dice que el empleado recibe un salario mensual de al menos 300.000 colones. Eso quiere decir que aunque no venda artículos, siempre va a recibir ese salario, es correcto. De hecho, acá, si sustituimos la X por 0, que sería la cantidad de artículos que vendieran en el caso que no venden nada, entonces su salario sería siendo de 300.000. Es decir, esto es lo mínimo que va a recibir este empleado. Por eso esta proposición es verdadera. En la 2, si el empleado vende en un mes 40 artículos, entonces recibe un salario de 380.000. Para comprobar eso, simplemente vamos a sustituir ese 40 en la X de nuestra función y nos da efectivamente que el salario sería de 380.000. Por lo tanto, la segunda opción también es verdadera. Ambas serían verdaderas. En la pregunta 37, considere la siguiente información. Un comerciante ha determinado que la ganancia mensual de X que obtiene por invertir X cantidad de dólares en un producto está dada por G de X igual a 60X menos 0,02X a la 2, con X que está entre 0 y 3.000. De acuerdo con la información anterior, ¿cuántos dólares debe invertir mensualmente el comerciante para obtener la máxima ganancia? Muy bien. Vamos a hacer un bosquejo de la gráfica. Muy bien. Esa es una gráfica de una parábola, es decir, una función cuadrática. Una parábola cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia abajo porque acá el valor que es el coeficiente del x a la 2 es negativo, pero eso es cóncava hacia abajo. Acá estos dos valores que marco acá son los que me dan el vértice de esta parábola, ¿ok? Este valor que va en X nos va a dar la cantidad de X, es decir, acá X son la cantidad de dólares que va a invertir este señor. Y este otro valor sería la ganancia máxima que se obtiene cuando se invierte esta cantidad. La pregunta es, ¿cuánto debe invertir? O sea, ¿cuántos dólares? Es decir, lo que vamos a hacer es calcular este valor. Si la pregunta fuese cuál es la ganancia, entonces deberíamos calcular esto. Y para eso simplemente sería calcular esto y sustituir la X acá en la función. Eso nos daría la ganancia. Pero en este caso solamente vamos a obtener este valor, que es el que nos pide en la pregunta. El B es este valor que está en la X sola, entonces según la fórmula sería menos B, o sea, menos 60. Y abajo es 2 por A. A es menos 0,02 en este caso. Entonces la X nos va a dar que es 1500. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Esa sería la cantidad de dólares que debe invertir para obtener la máxima ganancia. En la pregunta 38, una empresa que fabrica sombreros para adulto y para niño vendió un total de 50 unidades. Si los de adulto tenían un precio unitario de 1.500 colones, los de niño un precio unitario de 1.100 colones, y la empresa recaudó un total de 61.000 colones por la venta de esos sombreros, entonces, ¿cuántos sombreros para adulto se vendieron? Muy bien. Esto es, bueno, se resuelve con un sistema de ecuaciones lineales que tiene esta estructura. Necesitamos los valores de A, de B y de C en ambas ecuaciones. Acá primero vamos a definir quién es X y quién es Y. Según el problema, vamos a plantear que X nos va a representar la cantidad de sombreros para niños y Y la cantidad de sombreros para adulto. Entonces acá dice que se vendieron un total de 50 sombreros. Eso quiere decir que si sumamos los X y Y nos debe dar 50. Eso nos daría la primera ecuación del sistema. Y la otra es con respecto al precio. Son 1.100 colones por cada sombrero de niño y 1.500 colones por cada sombrero de adulto. Si sumamos eso, nos debe dar la ganancia total que obtuvo la empresa por la venta de los sombreros. Y acá esto simplemente se resuelve en la calculadora en 951, ingresando todos estos valores.
Aquí la X lleva un 1 a la par, la Y también lleva un 1 a la par, por eso se ingresa de esta manera. Y ingresamos los otros valores, 1100 y 1500 y 61.000 colones. Eso quiere decir que X nos da 35 y Y nos da 15, o sea, se vendieron 35 sombreros para niños y 15 sombreros para adultos. Y la pregunta era, ¿cuántos sombreros para adultos se vendieron? Por lo tanto, la respuesta correcta es 15. Bien, pregunta 39 dice, considere la siguiente información. La presión P de X mediante Thor que ejerce la atmósfera de la Tierra sobre un lugar que se encuentra a X cantidad de kilómetros sobre el nivel del mar está dada por P de X igual a 760 por 9 sobre 10 a la X. De acuerdo con la información anterior, si un pueblo está a 3 kilómetros sobre el nivel del mar, entonces, ¿cuál es la presión atmosférica de Thor en este pueblo? Simplemente es sustituir la X por 3 en esta función. Entonces, la presión a 3 kilómetros sería de 760 por 9 sobre 10 a la 3, lo cual nos da 554,04. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. Pregunta 40 dice la solución de la ecuación 2 elevado a la x menos 3 igual a 3 elevado a la 4 menos 2x corresponde a. Muy bien, acá es una ecuación exponencial con bases diferentes, no podemos usar las propiedades de las potencias para resolver esto. En este caso vamos a aplicar logaritmos en ambos lados de la ecuación y ir despejando la ecuación. Entonces, vamos a aplicar logaritmos de base 10 en ambos lados. Entonces, colocamos logaritmo de 2 elevado a la 2x y logaritmo de 3 elevado a la 4 menos 2x. Y aquí vamos a aplicar un poco las propiedades de los logaritmos. Esto, como es un exponente, pasa a multiplicar al frente del logaritmo. Lo mismo que este 4 menos 2x también pasa a multiplicar al frente de este logaritmo en el siguiente paso. Y acá vamos a hacer una distribución de esta multiplicación. X va a multiplicar al logaritmo y el 3 también va a multiplicar a este logaritmo. Lo mismo el 4 y el menos 2 está de este lado derecho. Entonces, haciendo las multiplicaciones o la distribución sería x por logaritmo, entonces x logaritmo de 2, y menos 3 por logaritmo de 2 queda menos 3 logaritmo de 2, 4 por logaritmo de 3 queda 4 logaritmo de 3, y menos 2x por logaritmo de 3 queda así. Bien, acá lo que vamos a hacer es agrupar las x a un solo lado del igual, y luego despejar esa x. Bien, como esta x de acá está restando, la vamos a pasar a sumar de este lado. Y este 3 logaritmo de 2 que está restando lo vamos a pasar a sumar con este de acá. Por eso nos queda de esto de acá. Acá lo que vamos a hacer es extraer la x a factor común. Y esta x se repite, entonces la sacamos a factor común. Entonces adentro nos va a quedar solo el logaritmo de 2 más 2 logaritmo de 3. Finalmente, como eso está multiplicando a la x, ya para dejar la x sola, simplemente pasamos todo esto, que está entre paréntesis, a dividir con toda la parte derecha. Y así se resuelve esta ecuación. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. Pregunta 41. Considere la siguiente información. Una persona que trabaja como traductor de textos tiene la siguiente tabla con algunos valores que le permiten establecer el monto por tener, perdón, sí, por cobrar, según la cantidad de páginas que debe traducir. Muy bien. Entonces dice, de acuerdo con la información anterior, el criterio que mejor se adapta para describir el monto C de X en colones que se debe cobrar por traducir X cantidad de páginas, un X mayor a 1 corresponde. Muy bien, vamos a ver. Acá podemos ir observando que estos valores van aumentando 5.000 colones de 5.000 en 5.000. ¿Ok? Veamos que 13.000 más 5.000 nos da 18.000, 18.000 más 5.000 nos da 23.000, 23.000 más 5.000, 28.000 y 28.000 más 5.000 da 33.000. Eso es claramente una función lineal. ¿Okay? Y si observamos las opciones, la única que es lineal es la opción B, puesto que esta es exponencial, la C es cuadrática y la D es logarítmica. Entonces aquí simplemente sería la opción B, es la que modela mejor esta función. 42. Considere las siguientes representaciones gráficas de las funciones f y g.
Muy bien, dice, de acuerdo con lo anterior, F y G se adaptan mejor a modelos matemáticos que corresponden en el orden respectivo a una función. Muy bien, aquí claramente esta es una función cuadrática y esta nos deja un poco de dudas, pero sin embargo podemos claramente ver que es raíz cuadrada. ¿Ok? Porque, bueno, por ejemplo, el 4 va con el 2 y el 9 con el 3. Si aplicamos raíz cuadrada de 4 nos da 2 y raíz cuadrada de 9 nos da 3. Por eso confirmamos que es la función raíz cuadrada. Por lo tanto, en orden correcto de f y g son función cuadrática y raíz cuadrada respectivamente. 43. Considere la siguiente información. Las ganancias en millones de colones que obtienen dos empresas por vender cierta cantidad de artículos se muestran en las siguientes tablas. Muy bien. Y la pregunta es esta. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. La ganancia de la empresa A se adapta mejor a un modelo matemático que corresponde a una función exponencial. Y la 2, la ganancia de la empresa B se adapta mejor a un modelo matemático que corresponde a una función logarítmica. ¿Cuáles son verdaderas? Entonces, veamos de nuevo las tablitas. Muy bien. En la primera, podemos observar y nos pueden engañar un poco porque vemos que estos valores van aumentando el doble, es decir, 16 es el doble de 8, 32 es el doble de 16, 64 el doble de 32, 128 el doble de 64. Podríamos pensar que es una función exponencial, pero hay que observar la parte de arriba también, que también esos números van duplicándose. Eso quiere decir, si lo analizamos de otra manera, podemos ver entonces que el 8 es el doble de 4, 16 es el doble de 8, 32 es el doble de 16, 64 el doble de 32, 128 el doble de 64. Eso quiere decir que es una función lineal, no exponencial. ¿Okay? Es un poco rara, pero digamos lo hacen a propósito para engañarnos, pero es una función lineal. Y la 2 o la b, observemos que si elevamos al cuadrado, perdón, si elevamos 2 a la ganancia, es decir, si elevamos 2 a la 2 nos da 4, 2 a la 3 da 8, 2 a la 4 16, 2 elevado a la 5 32 y 2 a la 6 64. Esto es una función logarítmica, esa es una forma de detectar cuando una tablita de eso representa una función logarítmica. Entonces la primera es lineal y la segunda es logarítmica. Por lo tanto, solo la 2 es correcta, porque decían que la primera es exponencial, pero era un engaño. 44. Considere la siguiente representación gráfica de la función, perdón, de la muestra de cantidad CDX de miligramos de un medicamento presente en el torrente sanguíneo X cantidad de días después de que se ha suministrado el medicamento. Muy bien. La pregunta es, de acuerdo con la información anterior, el criterio que mejor se adapta para describir la relación entre la cantidad de medicamento presente en el torrente sanguíneo y la cantidad de días corresponde a, bueno, veamos la función, es una función exponencial decreciente, ¿ok? Eso quiere decir que la base debe estar entre 0 y 1. Bueno, tenemos dos opciones para funciones exponenciales, la a y la b. Pero solo la b sería una función decreciente porque nos dice que la a está entre 0 y 1, por lo tanto, aquí la opción correcta es la b. Bien, para la pregunta 45 dice, considera la siguiente información. Los salarios semanales en miles de colones de los empleados de una empresa están distribuidos de la siguiente forma. Muy bien, aquí vienen intervalos y aquí viene la cantidad de empleados. ¿Ok? Bien, la pregunta, bueno, vamos a calcular estos valores, que son los puntos medios de esos intervalos, pero ya les voy a explicar para qué vamos a hacer eso, porque la pregunta dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el salario semanal promedio en miles de colones de los empleados de esta empresa? Bien, vamos a ingresar esos valores en la calculadora, pero antes vamos a configurar algo en la calculadora. Vamos a presionar Shift, Mode, vamos a dar la flecha de abajo y acá vamos a presionar 4 y vamos a presionar la opción 1. Bien, eso es para activar esta casilla o esta columna en la
parte estadística para poder ingresar estos valores. Muy bien. Ahora sí, vamos a ingresar en la parte estadística con mode 3, 1. Y entonces nos aparecen dos columnas. Una para ingresar sus valores y la segunda donde dice frecuencia es donde vamos a ingresar estos otros. Entonces vamos a ir ingresando 125, le damos igual, 135, le damos igual, 145, le damos igual, 155, igual, 165, igual, 175, igual, 185, igual. Nos devolvemos para ingresar los datos en la segunda columna. Ahí sería 5, 6, 7, 4, 6, 4 y 8. Salimos de esa opción. Y muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que nos piden acá. Dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el salario semanal promedio? Bueno, entonces nos están pidiendo el promedio. Recuerden que para promedio vamos a presionar Shift 1, 4, y el promedio es la X con el techito, entonces sería la opción 2. Le damos igual. Y dice que el promedio es 156. ¿Ok? Entonces eso es lo que anotamos en este espacio. Listo. Bien, dice esta otra pregunta. Considere la siguiente información, la cual corresponde a las calificaciones de un estudiante en diferentes asignaturas para responder las preguntas 46 y 47. Entonces observemos los datos y la pregunta 46 dice que la media aritmética de las calificaciones es... Muy bien. Acá es más fácil, simplemente en la calculadora en modo normal vamos a ingresar todos estos valores, ¿verdad? Y ahí vamos a ir a la parte otra vez donde está el Shift 1, 4 y 2 para obtener el promedio, que es lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Ahí entonces nos va a dar 90. Esa va a ser la respuesta correcta. Es el promedio, media aritmética es lo mismo en este caso. ¿Ok? Y para la pregunta 47, con los mismos datos de la pregunta anterior, hay que analizar esas dos proposiciones. La primera es la moda y la la moda y la mediana de las calificaciones son iguales. Y el 2, el 50% corresponde a las calificaciones iguales o mayores a 92. Muy bien. Para responder esto no ocupamos calculadora, solamente ocupamos ordenar los datos de menor a mayor. Entonces aquí ya los tenemos ordenados. La mediana es el dato central, ¿okay? En este caso sería 92, ¿okay? Que justamente también 92 es el dato que se repite, esa es la moda. Entonces, por eso la primera proposición es verdadera. ¿Okay? Y la 2 dice que el 50% corresponde a calificaciones iguales o mayores a 92, también es correcto. Las calificaciones, el 50%, que es esta parte de acá, también son mayores o iguales a 92. Por eso ambas respuestas, perdón, ambas proposiciones son correctas. En la pregunta 48 dice, considere la siguiente información. Se realiza un estudio sobre las edades de los estudiantes de 4 niveles académicos de un colegio nocturno. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver qué nos van a preguntar sobre eso. De acuerdo con la información anterior, ¿en cuál nivel académico el recorrido intercuartílico es mayor? Entonces vamos a calcular recorrido intercuartílico de todos los niveles. Recordemos que el recorrido intercuartílico es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces aquí está la diferencia entre cada uno. 34 menos 20, 14. 30 menos 25, 15. 31 menos 22, 9. Y 36 menos
24.2. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿en cuál nivel el recorrido intercuartílico es mayor? Obviamente en el octavo nivel. Opción B, correcto. En pregunta 49, en la siguiente tabla se resumen algunas medidas de posición correspondiente a la cantidad de artículos que venden diariamente 3 empleados de una empresa. Bien, tenemos esta información y tenemos estas dos proposiciones. El recorrido de los datos del empleado C es 28. ¿Okay? Y proposición 2, el recorrido intercuartílico de los datos del empleado A es mayor que el recorrido intercuartílico de los datos del empleado B. Vamos a ver. Recorrido del empleado A es, para la pregunta 1, proposición 1, el recorrido de los datos del empleado C es 28, el recorrido de los datos del empleado C es 28, correcto. 2, el recorrido intercuartílico de los datos del empleado A es 7. Y el recorrido intercuartílico de los datos del empleado B es 20. Y dice que el recorrido del A es mayor que el del B, eso es falso. Pero el recorrido intercuartílico del B es 10. Aún así es falso, ¿de acuerdo? Entonces solo la 1 es verdadera, la segunda es falsa. Por lo tanto, solo la 1 es correcta. Siguiente pregunta. Bueno, esta información es para la pregunta 50 y 51. Dice, el siguiente diagrama de cajas representa los datos de un estudio acerca de los minutos que invierten los estudiantes de 2 secciones de un colegio en realizar una prueba de matemáticas. Muy bien, pregunta 50. El valor de la mediana en ambas secciones es 68, correcto. Recuerden que en un diagrama de cajas, esta línea que marca acá marca justamente la mediana. Por lo tanto, en ambas secciones la mediana es igual a 68. Primera proposición es correcta. La 2 dice que al menos un estudiante de cada sección invirtió 90 minutos en realizar la prueba. Esta es falsa porque solo en el caso de la sección A hubo al menos uno que invirtió 90 minutos. El que más invirtió tiempo en la sección B invirtió apenas 82 minutos. Por lo tanto, esa proposición es falsa. Eso quiere decir que solo la proposición 1 es verdadera. Para la pregunta 51 dice que en la sección A hay un 50% de los estudiantes para los cuales el tiempo en realizar la prueba de matemáticas fue mayor o igual a 51 y menor o igual a 82. Correcto, veamos. En la sección A, un grupo de estudiantes, un 50%, duró entre 61 y 82 minutos. Eso es correcto. Y en la proposición 2, el 25% de los estudiantes de la sección A que realizó la prueba de matemáticas más rápido invirtió menos tiempo en realizar la prueba que el 25% de los estudiantes de la sección B que también realizó la prueba más rápido. Muy bien. Eso significa que es el 25% de la sección A duró entre 38 y 61 minutos, mientras que la sección B duró, los que menos duraron entre 48 y 52. Y nos dicen que la sección A duró menos que la sección B en este porcentaje de los estudiantes. Eso es falso. ¿Okay? Por lo tanto, solo la primera es verdadera. Para la 52 y 53 vamos a tomar en cuenta esta información. Dice la siguiente tabla muestra la desviación estándar y el promedio en gramos de la cantidad de azúcar presente en 2 tipos de postres que se elaboran en una pastelería. Estas notas importantes se demuestra un postre de cada tipo. El de chocolate tiene 245 gramos de azúcar y el de limón tiene 155 gramos de azúcar. Nota: a menor cantidad de azúcar presente en un postre, este se considera mejor ya que es más saludable. Vamos a ver la pregunta.
La pregunta 52 nos pide analizar estas proposiciones. El coeficiente de variación de los datos de los postres de chocolate es 0,8. Vamos a calcular los coeficientes de variación, tanto absolutos como relativos. Absoluto es simplemente dividir la desviación estándar entre el promedio y el relativo sería simplemente multiplicar eso por 100. Acá tenemos entonces, la proposición 1 es falsa porque claramente ninguno de los dos valores va a dar 0,8. Da 0,08 o 8% en cualquiera de los dos casos, por lo tanto esta proposición es falsa. En A2 existe mayor variabilidad relativa entre los datos de los postres de chocolate que entre los datos de los postres de limón. Lo que nos dice que los de chocolate varían más que los de limón, eso es falso. El de los chocolates es un 8% y el de los de limón es un 13,33%. Por lo tanto, ambas proposiciones son falsas. Ninguna es verdadera. Pregunta 53. La posición relativa de la cantidad de azúcar presente en la muestra de limón con respecto a los postres de limón es 0,25. Vamos a calcular esos valores. Eso es estandarización, posición relativa. Lo que hacemos es restar la muestra del promedio y eso lo dividimos entre la desviación estándar. En el caso de los de chocolate nos da menos 1,25 y en el caso de los postres de limón nos da 0,25. Por lo tanto, la proposición 1 es verdadera. La 2 dice si se considera la cantidad de azúcar presente en las muestras de cada tipo de postre con respecto a la cantidad de azúcar presente en los postres de su mismo tipo, entonces la muestra de chocolate tiene una posición relativa mejor que la muestra de limón. Muy bien, eso es cierto, ya que digamos, la posición relativa de los postres de chocolate son menores a los de limón. Y como la nota decía que entre menos azúcar contenga un postre es mejor, quiere decir que el chocolate es mejor. Por lo tanto, ambas proposiciones son verdaderas. Considere la información para responder los ítems 54 y 55. En un concurso hay dos ruletas, como las que se muestran en la siguiente figura. Al girar las ruletas simultáneamente, cada una solo señalará uno de los números que en cada ruleta y cada número tiene la misma probabilidad de quedar señalado por la marca. Se dan los siguientes eventos. Entonces, el evento A es la suma de los números marcados es par. El evento B es la suma de los números marcados es menor o igual a 4. Y el evento C, la suma de los números marcados es 6. Muy bien. Bien, pregunta 54. ¿Cuántos puntos muestrales tiene el evento A unión B? Muy bien. Vamos a definir todo el espacio muestral, es decir, todas las posibles combinaciones que puedan surgir al mover dos ruletas al mismo tiempo. Y esas son las posibilidades que quedan, es decir, esta columna nos indica los números de la ruleta 1 y la fila nos indica los números de la ruleta 2. Y estos son los resultados de la suma de ambos números en cada caso, en cada posibilidad. Si sale un 1 en la ruleta 1 y un 2 en la ruleta 2, entonces la suma daría 3. Un 1 en la ruleta 1 y un 3 en la ruleta 2 daría 4. Y así sucesivamente todos los casos. Si los expresamos como pares ordenados, este sería todo el espacio muestral también. El evento A dice que la suma de los números marcados da par. Sería solo que de 4, 6, 8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí están todas las parejas posibles que sumados dan un número par. Ese es el evento A. El evento B sería la suma de los números marcados es menor o igual que 4. Vemos que la suma igual o menor que 4 solo sería 3 o 4 y 4 en esos dos casos. Entonces sería solo que salga un 1 y un 2, un 1 y un 3 o un 2 y un 2. ¿Okay? Y ese sería el evento B. Y el evento C dice que la suma de
marcados es 6 exactamente. Entonces hay 1, 2, 3, 4 posibilidades que salga, que la suma sea 6, es decir, que sea un 1 y un 5, un 2 y un 4, un 3 y un 3, o 4 y 2. Y la pregunta es, ¿cuál es la unión? ¿Cuántos puntos muestrales tiene el evento A unión B? Entonces es la unión de todos estos junto con estos. ¿Okay? Entonces serían todos los del A y incluimos este que digamos que no está en el A. El 1, 3 sí está en el A y el 2, 2 también está en el A. Entonces sería agregar a estos este otro. Por lo tanto, nos quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos muestrales de este evento de la unión del A con B. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. Para la pregunta 55, ¿cuántos puntos muestrales tiene el complemento de C? Vamos a ver otra vez. Tenemos todo espacio muestral y el evento C era que la suma diera 6. Eran esas tres posibilidades, perdón, 4 posibilidades. 1, 5, 2, 4, 3, 3 y 4, 2. El complemento C serían todos los puntos del espacio muestral que no estén en C, que serían todos estos. ¿Ok? Que en total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O lo que es a todo el espacio muestral, que eran 16, le restamos esto, entonces son 12. 12 puntos muestrales tiene el evento complemento de C. Para la pregunta 56 tenemos esta información. Una moneda de 100 colones se lanza al suelo en 3 ocasiones. Al lanzar la moneda existe la misma probabilidad de que la cara superior de la moneda al caer al suelo sea escudo o corona. Se definen los siguientes eventos. El evento A es que la cara superior de la moneda es corona al menos en dos ocasiones. Y que el evento B, la cara superior de la moneda es escudo en una o más de las ocasiones. La pregunta es, ¿cuántos puntos muestrales tiene el evento A unión B? Primero, vamos a definir que E va a ser escudo y C corona. Entonces, para definir el espacio muestral, como son 3 lanzamientos, entonces es posible que en los 3 lanzamientos salgan escudo o que salgan 2 escudos y una corona y así todas las combinaciones. En total son 8 porque se lanzan una moneda 3 veces, pero la moneda tiene 2 caras, entonces sería 2 elevado a la 3 nos da las 8 posibilidades de combinación de todos los puntos muestrales. Muy bien. El evento A entonces dice que es la cara superior de la moneda es corona al menos en dos ocasiones. Entonces, escogemos de todos estos puntos en los que aparece la corona 2 veces, que son todas estas, son 4 opciones. Y el evento B dice que la cara superior de la moneda es escudo en una o más de las ocasiones. Entonces son casi todas las ocasiones, excepto en las que la posibilidad de que todos los casos sean corona. ¿Okay? Entonces, en todos los demás casos, una vez sale escudo, una o más veces. Y la pregunta es ¿cuál es el espacio muestral de la unión de A con B? Si unimos estos dos espacios, lo que nos va a generar es todo el espacio muestral. Perdón, si unimos esos dos eventos, nos va a generar todo el espacio muestral. Ya que el evento es solo excluye a esta posibilidad de que todos sean corona, pero eso lo contiene el evento A. Entonces, si unimos el evento A con el evento B, lo que nos daría es todos los puntos del espacio muestral. Por lo tanto, esta unión va a tener 8 puntos muestrales. Y para la pregunta 55 y 58, perdón, 57 y 58,
Vamos a tomar en cuenta esta tableta con esta información. Y la pregunta 57 dice, si se desea seleccionar al azar un estudiante de una de las secciones, de modo tal que tenga la menor probabilidad de que este estudiante esté matriculado en el taller 2, entonces, ¿de cuál sección se debe seleccionar el estudiante? Entonces vamos a calcular todas las posibilidades o probabilidades para cada una de las secciones. Entonces, la probabilidad de estar matriculado en el taller 2 para la sección 7.1 serían 8 estudiantes de los 28 que están en la sección 7.1. Eso nos daría una probabilidad de 0,29. De la sección 7.2, 5 están matriculados en el taller 2 y en total son 25. Entonces la probabilidad de que estén en el taller 2 es de 5 sobre 25, o sea 0,20. En la sección 7.3 es 0,18 y en la sección 7.4 es 0,19. La pregunta es, ¿de cuál sección se debe seleccionar el estudiante para que tenga la menor probabilidad de estar matriculados en el taller 2? Entonces, en este caso, la menor es la sección 7.3 con 0,18. Bien, vamos para la pregunta 58, vamos a ver esta información. Tenemos dos proposiciones. La probabilidad de seleccionar al azar un estudiante de séptimo que esté matriculado en la sección 7.2 y en el taller T4 es aproximadamente 0,06. Vamos a considerar que esté matriculado en la sección 7.2 como el evento A y que esté matriculado en el taller 4 como el evento B. Entonces, bueno, hay un total de 113 estudiantes. Y la probabilidad de la intersección de esos dos eventos sería 7 sobre 113. ¿Por qué 7? Bueno, 7 son los estudiantes que están en la sección 7.2 y a la vez matriculados en el taller 4. Eso nos da 0,06. Por lo tanto, esta proposición 1 es verdadera. En la proposición 2 dice un estudiante matriculado en la sección 7.1 y en el taller 3 desea ser seleccionado para una beca. Si la selección se realiza al azar y se puede hacer según la sección o según el taller en el que se matriculado este estudiante, entonces, para que él tenga la mayor probabilidad de ser seleccionado, la escogencia debe hacerse con base en el taller. Vamos a calcular entonces, E71 matriculados en el taller T4, perdón, T3 serían 9. Entonces, si los escogemos de acuerdo a la sección, serían 9 sobre 28, que son la cantidad de estudiantes que hay en la sección 7.1. Eso daría 0,32 probabilidad, tendría 0,32 probabilidad de ser escogido si se selecciona de acuerdo a la sección. Si se selecciona de acuerdo al taller, serían 9 de los 27 matriculados en el taller, lo cual daría 0,33. Por lo tanto, tiene más posibilidades o más probabilidades de ser escogido si se hace de acuerdo al taller. Por lo tanto, esta proposición también es verdadera. Por eso ambas son verdaderas. En la pregunta 59, considere la siguiente información para responder los ítems 59 y 60. En un grupo de 22 estudiantes, 12 son mujeres, de ellas 5 juegan fútbol, 6 juegan baloncesto y 4 no practican deportes. En cuanto a los hombres, 8 juegan fútbol, 4 juegan baloncesto y uno de ellos no practica deportes. Si se elige al azar una mujer, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que juegue ambos deportes? Entonces, son 12 mujeres, de ellas solo 8 practican deportes. 5 practican fútbol y 6 baloncesto. Entonces, las que practican ambos deportes se hace esta operación simple, 5 más 6 menos 8. Eso nos da 3. Quiere decir que, por lo tanto, la probabilidad de escoger una mujer que practique ambos deportes sería 3 de las 12 mujeres, lo cual nos da 0,25. Y eso es lo que anotamos en el espacio acá, 0. Dejamos la coma y escribimos el 25 en esos espacios para los decimales. La pregunta 60 dice, si se desea seleccionar al azar un estudiante de ese grupo, entonces, ¿cuál de las siguientes opciones tiene mayor probabilidad de ser elegida? Entonces, vamos a calcular todas las probabilidades. Mujer que juega fútbol, digamos que son 5 mujeres del 22, nos da 0,23.
Hombre que juega fútbol son 8 hombres de 22, entonces sería 0,36. Mujer que juega baloncesto serían 6 de 22. Y hombre que juega baloncesto serían 4 de 22. Dice la que tiene mayor probabilidad, entonces sería hombre que juega